Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria, el curso de Biología. Estamos en el módulo número 3, en la semana número 4. Estamos haciendo el reino Plantae. ¿Sí? Vamos a hacer reino Plantae, pero vamos a desarrollar lo que son briofitas y pteridofitas. ¿Sí? Briofitas y pteridofitas. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso para no olvidarnos, ¿no? El reino Plantae, como les repito, es uno de los reinos más extensos que tenemos, ¿sí? Por eso vamos a ir repasando, ya que, bueno, la siguiente semana es su examen, ¿no? Listo. Reino Plantae. El reino Plantae está formado por 260.000 especies, conocidas como musgos. ¿Se acuerdan que era un musgo? A ver, ¿Se acuerdan lo que era un musgo? Era una planta fotosintética pequeñita, máximo 3 milímetros. ¿Sí? Las hepáticas eran igual, plantas pequeñas que igual que los musgos vivían en bastante humedad, pero que tenían más o menos un diámetro de 1 centímetro, eran un poco más grandes, ¿no? 1 centímetro las hepáticas y los musgos hasta 3 milímetros de altura. ¿Sí? Son plantas muy pequeñitas de agua. Los helechos, vimos la diferencia de los helechos, era un tema muy aparte. ¿Sí? Inclusive es tema de estudio de un tema específico, ¿no? Ya que son plantas un poco extrañas. Los helechos se reproducen por esporas, los helechos no tienen tallos, no tienen hojas, sino tienen el raquis, que sería la guía, y los foliolos, que serían una especie de hojas, ¿no? Que se incrustan directamente en el raquis, ¿sí? No van a tener peciolo, ¿no? El peciolo es esa partecita de la hoja que une al tallo con la hoja, ¿no? No tienen peciolo. Las plantas herbáceas, las plantas leñosas y los arbustos. Las plantas herbáceas, máximo 50 centímetros, recuerden, máximo 50 centímetros. Las plantas arbustivas hasta 3 metros, ¿sí? Plantas arbustivas hasta 3 metros. Y las plantas leñosas pueden medir de 5 metros hasta más, ¿sí? ¿En qué se van a diferenciar? Digamos que encontramos una planta de 4 metros, un arbolito, un arbustito de 4 metros. ¿Qué va a diferenciar a los dos? Los arbustos no generan una corteza de árbol, ¿sí? No van a generar esa corteza esponjosa de color oscuro, ¿no? Que se desprende del tallo. En cambio, las plantas leñosas sí van a generar una corteza, ¿sí? Van a generar una corteza. ¿Listo? Listo. Las plantas trepadoras sí saben, ¿no? A lo que me refiero. Corteza sería ese recubrimiento grueso, color oscuro en las plantas leñosas. En cambio, los arbustos, su tallo es bastante liso, ¿sí? Es otra forma de identificarlos. Las plantas trepadoras igual emiten raíces adventicias, ¿no? ¿Se acuerdan? Raíces adventicias, plantas trepadoras. Y bueno, otras formas de vida que son las plantas acuáticas, ¿no? Que no son no las vemos mucho, pero bueno, sí están plantas acuáticas que almacenan en su vacuola lo que sería el aire, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, la importancia, ustedes saben, hay unas plantas medicinales, plantas del tipo alimenticia, plantas ornamentales, plantas que nos dan madera y plantas forestales, ¿no? Árboles forestales que nos dan, es una reserva de agua y de oxígeno, ¿sí? Bueno, acá vimos lo más importante de aquí, creo que era una pared celular, ¿sí? Formada por celulosa. Las personas, los humanos, no podemos degradar celulosa, ¿sí? No podemos degradar la celulosa, sin embargo, las vacas sí, gracias a sus 4 estómagos, ¿sí? Vacas y otros animales también. Los autótrofos, bueno, las plantas son autótrofas,
su reproducción es sexual y asexual. Recuerden, sexual, planta sexual, reproducción sexual es cuando van a emitir semilla. En la reproducción sexual interviene la abejita, ¿sí? La abejita es quien va a llevar el polen, ¿no? Va a llevar el polen de la planta masculina a la planta femenina, ¿sí? Va a llevar el polen del estambre, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo que son las partes de partes de la flor, ¿sí? Partes de la flor, donde vamos a detallar cada parte de la florcita, ¿ya? Entonces, reproducción sexual, intercambio de gametos en un ambiente inhóspito, y la reproducción asexual, que se da en la selva generalmente, en lugares cálidos, es cuando se rompe una rama, cae al suelo, bastante humedad, bastante temperatura, y empiezan a salir raíces de esta ramita, ¿no? Esa es una reproducción asexual. ¿Listo? Nutrición la hacen mediante la fotosíntesis. De esta ya vimos la fórmula, ¿verdad? C6, H12 o 11, ¿no? Esta formulita también va a entrar al examen. En este caso, repásenlo cómo se forma, ¿no? La planta absorbe CO2, también absorbe agua, también absorbe nutrientes. Todo esto se combina y nos da la glucosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? H2O nos da la celulosa y también nos da oxígeno. El oxígeno es lo que nos interesa para respirar, mientras que la celulosa, bueno, la celulosa, su fórmula también la deben de saber, ¿no? Para su examen. Bien, pigmentos. Vimos dos tipos de pigmentos, clorofila A y clorofila B. Clorofila A era brillante, era muy bonita, era brillante. Su fotosíntesis era mucho más rápida. Estaba presente en plantas pequeñas, ¿no? Plantas jóvenes. Y la clorofila del tipo B era una clorofila más opaca, más oscura, ¿sí? Que nos daba un poco más de energía, pero que se hacía muy lento. ¿Listo? Está en plantas mucho más adultas, plantas adultas. Bien, la alternancia de generaciones, bueno, esto va a ser lo que conocemos nosotros como cuando se da la reproducción sexual y cuando se da la reproducción asexual, ¿sí? Esto ya vimos también su nombre, ¿no? Reproducción sexual o gamética. ¿Qué significa gamética? Que va a haber intercambio de genes, intercambio de gametos, ¿sí? Y como producto nos va a dar una semilla, ¿ya? Ojo, reproducción sexual nos da una semilla, también se llama reproducción gamética. La reproducción asexual o esporofítica se llama, se realiza mediante, no hay un intercambio de gametos, no hay intercambio de genes ni de esporas, ¿sí? Simplemente se da por bipartición, bueno, en este caso las plantas no tienen bipartición, sino por esquejes, ¿sí? Lo que se le saca a la planta, digamos, tienes un arbolito, le cortas una ramita y le entierras y salen raíces, eso es un esqueje, ¿sí? Nos dan esquejes, ¿no? Bien, entonces estábamos viendo esta última parte en biología, ¿sí? Vemos lo que son las briofitas, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas, ¿no? Acá está mal, acá le falta una N. Y las angiospermas. Bien, entonces, las briofitas, recuerden, van a ser las plantas pequeñitas, ¿sí? Como los musgos y las hepáticas, ¿sí? Las briofitas. Las pteridofitas van a ser los helechos. Esos dos vamos a hacer hoy día, ¿ya? Hoy día vamos a hacer los musgos y los helechos. Y la siguiente semana vamos a tocar lo que serían las gimnospermas y angiospermas, ¿ya? ¿Cómo podemos diferenciar todos estos grupos? Mediante la semilla, ¿no? Los de aquí abajo, los de abajo, van a generar semilla, ¿sí? Sí van a tener semillas. Mientras que los de arriba no van a tener semillas, sino esporas, se reproducen por esporas, ¿ya? Una forma bastante fácil de diferenciarlos. Listo, entonces, el tema de hoy sería
briofitas y pteridofitas. ¿Listo? Ese es el repaso. Entonces vamos a empezar el nuevo tema de hoy por briofitas. ¿Listo? Son plantas normales, son plantas comunes, ya hemos visto cómo son. Ahora vamos a ver las características, ¿no? Estamos en biología, vamos a ver todas las características, las partes más resaltantes. División briofitas. Las características nos dicen, están en lugares húmedos, ¿sí? Como vimos antes, están en lugares húmedos, son vegetales autótrofos, obviamente son autótrofos, fabrican su propio alimento, ¿sí? De paso estamos haciendo un recuento, ¿no? De estas palabritas. Autótrofo, que significa trofos, trofos es alimento, auto, asimismo, fabrican su propio alimento, ¿sí? Otra característica, bueno, presentan paredes celulares con clorofila, ¿sí? La clorofila es el pigmento. ¿Dónde se almacena la clorofila? En la célula vegetal. ¿Dónde se almacena la clorofila en la célula vegetal? En el cloro, a ver si ustedes me responden, cloro. ¿Dónde, chicos? ¿Dónde? La clorofila se almacena en el cloro. Plasto. Ajá, muy bien. Se almacena en el cloroplasto. ¿Sí? Ese cloroplasto es la imagen de microscopio que vimos. Sí, esa imagen de cloroplasto. A ver, chicos, que pase el pescado. Otra vez aquí ven acá. Bien, el cloroplasto entonces va a ser esa parte. ¿Se acuerdan la imagen que vimos la semana pasada? Estaba la célula, ¿sí? Estaba la célula vegetal y había unas manchitas verdes, ¿sí? Unas manchitas verdes. ¿Listo? Estas manchitas verdes son el cloroplasto, ¿no? Ese dibujo les enseñé cuando vimos los tipos de clorofila, ¿se acuerdan? Clorofila A y clorofila B, ahí se notaba clarito el cloroplasto. ¿Listo? La clorofila se almacena en el cloroplasto. ¿Qué más dice de las briofitas? Las briofitas van a carecer de lignina. ¿Qué es la lignina? La lignina es una sustancia que le va a dar rigidez a la planta, al árbol, ¿no? O que va a tener lo que conocemos como corteza, ¿sí? La lignina va a formar parte de la corteza. ¿Listo? Escribir con esto es bien difícil. ¿Ya? Entonces, no tienen lignina, no van a tener un tallo duro, no van a tener una rama dura, ¿no? ¿Por qué? Porque son plantas pequeñitas, recuerden. Briofitas son de 2 a 3 milímetros de alto. ¿Sí? Lo estoy repitiendo varias veces, tal vez viene en su examen. ¿Ya? De 2 a 3 milímetros de alto. ¿Qué más? Ahí tenemos la estructura, ¿no? De una briofita. Bien, como vemos, parecen pastos, ¿verdad? Parecen plantitas parecidas al pasto, ¿sí? Son de tallo rastrero. De un solo tallo van a salir bastantes, ¿no? Por ejemplo, de este tallo está saliendo una, dos, tres y cuatro. Cuatro estructuras, cuatro tallitos de una briofita, ¿no? Y bueno, su forma de reproducción va a ser la siguiente, ¿no? Esta de aquí. Va a generar una especie de flor, pero no se llama flor, ¿sí? Y va a contener ahí las esporas, ¿sí? Las esporitas. ¿Qué diferencia hay entre una espora y entre una semilla? Ahora chicos, ¿quién se acuerda? ¿Qué diferencia hay entre una espora y una semilla? A ver. Espora, a ver, díganme chicos. Espora.
espora versus... Ay. Espora y semilla. Chicos, ¿qué diferencia hay entre la espora y la semilla? Profesor, ¿la espora contiene material genético? Sí, sí contiene material genético. ¿Pero es igual al de la semilla? No. ¿Se acuerdan de lo que hicimos de la reproducción de los helechos? Ahí vimos la reproducción, cómo se reproduce un helecho por esporas, ¿verdad? Vimos qué tenía que pasar para que nos dé un nuevo helecho. Ahora acuérdense. Bueno, todos nosotros sabemos que tenemos el suelo, ponemos la semilla, la regamos y crece. ¿Sí? Esa es una semilla. Ahora, ¿cómo era la espora? ¿Se acuerdan? La espora salía de la planta, llegaba a un sitio, a un lugar, tenía que juntarse con otra espora, ambas intercambiaban sus gametos y recién salía un nuevo helecho. ¿Sí? Así era, chicos, ¿verdad? Ya. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que hemos dicho? Solamente planto una semilla y sale la planta y planto, no estoy plantando, ¿no? Las esporas no se plantan, son muy pequeñitas, están en el suelo, solitas se encuentran, hacen el intercambio genético y sale una nueva plantita. ¿Qué significa esto que hemos hecho? Que que la semilla va a tener su carga genética es 2N. ¿Qué significa? ¿Qué significa 2N? Que la semilla va a contener todo su material genético dentro. ¿Sí? Va a tener todo su material genético dentro de la semilla. O si no, veamos antes cómo es el proceso de formación de la semilla. Las semillas, tenemos una flor, ¿sí? Tenemos una flor y la abejita la abejita está trayendo material genético de otra planta. ¿Sí? Entonces, el material genético de otra planta se le llama simplemente N. Y la flor, o sea, el óvulo de la flor femenina, tiene otro N. ¿Sí? La polilla, la abeja, está trayendo material masculino N y el óvulo de la flor tiene otro N. Cuando los dos se polinizan, se van a juntar estos materiales genéticos y la semillita, va a tener un material genético completo, que sería 2N. ¿Listo? Por eso cuando este material genético está completo,
no necesita nada más que humedad para poder crecer, ¿no? Humedad y suelo. En cambio, la espora de esta briofita, recuerden que estamos haciendo briofitas, la espora de esta briofita es simplemente de material genético N, ¿sí? Entonces, esta espora de la izquierda tiene material genético N, ¿listo? Y esta otra espora de la derecha, esta esporita de la derecha, también tiene otro material genético de otra briofita, de otro musgo, y los dos están juntándose para cruzarse, ¿ya? Van a hacer un cruzamiento y juntos van a tener el material genético 2N, ¿sí? ¿Listo? Acá está haciéndose el cruzamiento, ¿ya? Ojo, cruzamiento. No estoy sumando N más N, ¿sí? No estoy sumando un N más otro N, no se está sumando, sino se está cruzando, es un cruzamiento genético. Igual que lo que pasó acá, ¿no? Con la abejita, ¿sí? La abejita trae un material genético N, la planta, la flor femenina otro N, se cruza y tienen dos N. ¿Listo? Gran diferencia, bastante diferencia entre una espora y una semilla. Otra diferencia en cuanto a aspecto, la espora es redonda, generalmente. Es redonda y a veces, bueno, tiene cositas a su alrededor, como por ejemplo pelos, como por ejemplo picos, para que se pueda adherir. Nosotros sin saber tenemos en nuestra ropa bastantes tipos de esporas, ¿sí? Porque estas se pegan a nosotros en la ropa y transportamos todo esto. En cambio las semillas, bueno, las semillas son muy variables, hay largas, redondas, alargadas, hay semillas que pueden volar, ¿sí? Como por ejemplo la semilla del diente de león, ¿no? ¿Han visto? Es una pequeña partecita ahí, está la semilla, y sale un tubo y como una pelusa, ¿no? Una pelusa ahí que le da facilidad para volar. Las semillas son muy evolucionadas, mientras que las esporas son muy básicas, ¿no? Muy básicas. ¿Se acuerdan de dónde salían las esporas? ¿Sí? En los helechos. Salía de detrás de la hoja, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, a la siguiente hora, ¿sí? Por el momento quería que me entiendan esta parte, ¿no? ¿Por qué no es igual una espora a una semilla? ¿Listo? Las briofitas, entonces, las briofitas hemos visto que van a generar esporas, ¿ya? Escuchan muy bien. Las briofitas van a generar esporas. ¿Qué significa esto? Que las briofitas, esto de aquí, no son flores, ¿ya? Estas cosas de aquí no son flores. ¿Por qué? Si fueran flores, las briofitas darían semilla, ¿ya? Si fueran flores, las briofitas darían semillas. Pero lo que están botando aquí, lo que están liberando, son esporas, ¿ya? Esporas. ¿Listo? Como estas son esporas, entonces estos de aquí arriba no son flores. Quiero que me entiendan bien, ¿ya? No son flores. Entonces, ¿qué van a hacer? Son cápsulas, ¿ya? Vamos a ver las partes de la briofita. Estas de aquí son llamadas cápsulas, ¿sí? Cápsulas o esporangios. Ojo para su examen, ¿ya? Son cápsulas o esporangios que van a liberar esporas. ¿Listo? Supongo que con esta explicación ya me lo entendieron bien. Ahora, las briofitas no van a tener raíces, ¿sí? Van a tener rizoides. ¿Listo? Las briofitas no van a tener raíces, sino rizoides. Las briofitas no van a tener hojas, sino filoides. ¿Listo? Las briofitas no van a tener hojas, sino filoides. ¿Listo?
nada más, eso quiero que se aprenda. La briofita tiene su rizoide, la briofita tiene su filoide, sus filoides, y la briofita tiene su cápsula o su esporangio. Esporangio creo que es más fácil, ¿no? Para que te acuerdes. Esporangio libera esporas. O cápsula también, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de lo que dijimos, ¿no? ¿Cómo se va a generar otra briofita? ¿Sí? Si yo quiero reproducir unos musgos, briofitas, ¿cómo voy a hacer? Voy a tener, necesariamente necesito una planta, ¿no? Una planta de musgo, ¿sí? Una planta de musgo. Recuerden, estos son los musgos, ¿no? Máximo miden 3 milímetros. Luego estoy repitiendo como 5 veces. Máximo miden 3 milímetros. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Eran una manchita, parecía un terciopelo, pero lo estamos viendo de manera mucho más gigante, ¿no? Mucho más grande. Entonces, necesito esa planta de 3 milímetros. Le va a salir un esporangio, que no es una flor, ojo, no es una flor. Y este esporangio va a tener lo que sería diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la cápsula, la cofia. Es un almacén, ¿verdad? Es un almacén donde va a guardar las esporitas, ¿sí? Listo. Ya. Acá nos está indicando que esta planta es del tipo 2N, ¿sí? Esta planta es del tipo 2N. Toda la planta, ojo, toda la planta es del tipo 2N. Ahora, dentro de la cápsula están las esporas. Cuando el esporangio va a liberar las esporas, estas esporitas, vean, cada espora es N, ¿sí? Es N. Otra parte que les quiero enseñar. ¿Qué significa 2N? A ver, 2N significa diploide. Esto sí anótenlo, chicos. Esto es muy importante. 2N es una planta diploide. ¿Sí? Una planta diploide. Diploide. ¿Y qué significa N? N va a ser haploide. ¿Sí? N es haploide. Haploide. Haploide y diploide. Haploide N, diploide 2N. ¿Listo? Diploide 2N, haploide N. Listo. Las esporas se van a liberar, y van a germinar un poco, ¿no? Con estas esporas se van a juntar, miren acá se está juntando con otra N, van a germinar y va a generar otro musgo, ¿sí? Otra briofita. Listo, chicos, así es como se forma una briofita, ¿ya? Entonces, chicos, hasta aquí va a ser la clase de hoy. Estamos haciendo biología briofitas. Ya hemos hecho esta. La siguiente hora vamos a hacer las pteridofitas, ¿sí? Las pteridofitas. Listo, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. No hay tarea por ser semana de exámenes, ¿sí? Listo, chicos. Voy a pausar el video. Ya estamos en hora también. Pauso el video. Pauso el video. Pucha. No grabé, chicos. Sí. Sí grabé, chicos. No, normal.